lo más importante es que fue una gran historiadora, investigadora, política, abogada, por supuesto, escritora. Sí, claro, fue diputada en varias ocasiones, fue directora del Instituto de Investigaciones Históricas de la Revolución Mexicana, y bueno, una gran intelectual que por sí misma siempre estuvo luchando por destacar por ella y no nada más por ser hija de Diego Rivera. Pero, obviamente, dentro de las obras que ella sacó, editó, escribió, fue un libro que tú has comentado mucho, Rosa, en el programa en varias ocasiones sobre las recetas de Diego y Frida cuando hacían sus comidas. Ahorita que lo mencionas, es un libro que se publicó en 1994, que se Así llama es. Las fiestas de Frida y Diego, recetas y recuerdos, sobre la gastronomía mexicana y sobre la vida de ellos y las fiestas y muchas anécdotas que pasaban ahí en la Casa Azul. Pero fíjate que ella también escribió, también se abordó otros temas como el mercado del trabajo, las relaciones obrero-patronales, de 1300 a 1800, textos sobre Diego Rivera como Un río, dos Riveras, Encuentros con Diego Rivera, Diego el Rojo, y que bueno, pues realmente, como ella lo comentó en una ocasión, Héctor, cuando tuvimos la oportunidad de platicar con ella, Paso Alternativo, ella comenta que le llevó muchos años de análisis poder sobrellevar el peso de ser la hija de Diego Rivera. Pues, ¿qué tal? ¿Qué tal si recordamos justo esta conversación con Guadalupe Rivera Marín en el 2006? O sea, hace ya casi 17 años, Rosa, que conversamos aquí en Espacio Alternativo con la extraordinaria, a quien vamos y recordando, Guadalupe Rivera Marín, que tuvimos la oportunidad de conversar con ella vivo, y escucharemos un fragmento de esa entrevista del 2006. De Guadalupe Marín. Doctora, es un privilegio tener la oportunidad de platicar con usted esta mañana. Bienvenida a Espacio Alternativo. Licenciado Lugambo, me da muchísimo gusto hablar con ustedes hasta Nuevo Laredo. Parece mentira que sea tan fácil, ¿no? Realmente sí es muy fácil. Así es. Y ya ve, y qué bueno que la sentimos muy cerquita. Ahí está, así estamos, en el otro lado. En el otro lado y esperemos... Al otro lado y ustedes. Así es, y esperemos realmente tener la oportunidad de contar con su presencia aquí en esta ciudad. Y bueno... Yo encantada. Por supuesto, vamos a coordinar alguna actividad entre Espacio Alternativo y la Fundación Diego Rivera para que pronto se pueda hacer esa actividad, va a ver que sí. Y doctora... Dígame usted. Ahora que acaba de iniciar este programa sobre la cocina de Diego y Frida. Y bueno, pues ¿quién más que usted, que obviamente como hija de este extraordinario personaje, nos podría platicar un poquito? ¿Es cierto que Diego era un glotón? ¿Es cierto? ¿Qué es lo que más le gustaba a Diego Rivera? Pues mire, yo creo que lo que más le gustaba era la comida. ¿Más que la pintura? La disfrutaba, bueno, con un placer y con un gusto. Lamentablemente para él, a veces tenía una enfermedad del hígado y a veces se le agudizaba. Entonces tenía que poner en unas dietas muy estrictas y entonces comía una comida horrible verdaderamente. Yo recuerdo que le ponían todas las verduras en la olla express y luego se las comía así, saliendo de la olla express, ¿no? Y un día que me dijo, Piquitos, a mí me decía Pico, ¿no? Ay. Era mi nombre con el que él me llamaba. Piquitos, prueba mi comida, mis verduras. Bueno, estaban espantosas. Pero ni modo, yo tuve que comerlas, ¿no? Pero mire, él tenía un especial un especial gusto por la comida mexicana. Estaba yo recordando con algunas personas que me preguntaban de cuáles eran sus platillos predilectos y empecé a acordarme todas las cosas que le gustaban. Por ejemplo, los tamales de elote que hacía mi madre, Lupe Marín, y que yo aprendí a hacer con ella, bueno, le encantaba, ¿no? Porque mi madre los aprendió de mi abuela, de doña Isabel Preciado, y les ponía queso, rajas de chile poblano,
queso panela y un poquito de salsita de jitomate para a la hora de comerlos. Bueno, y era una verdadera delicia, ¿no? Son una verdadera delicia. Y esto era uno de sus platillos favoritos, los tamales de elote. Luego los chiles rellenos de picadillo con salsa de jitomate y con cebolla en escabeche, también le encantaba, ¿no? En fin, le gustaba toda la comida mexicana. Como decimos popularmente, le encantaba taquear en los mercados, ¿no? Doctora, pero realmente, ¿quién le cocinaba? O sea, yo creo que era Lupe Marín, ¿no? Bueno, Más que Frida, yo creo que fue Lupe, porque aparte, pues toda una tradición también culinaria ahí, ¿no? Sí, mi madre era la que cocinaba y cocinaba delicioso, porque mi abuela era una magnífica cocinera, ¿no? Le aprendimos todas las mujeres de la familia a cocinar con ella. Y ella nos enseñó, a mí me enseñó desde muy niña, ¿no? Que tuve la suerte de vivir allá en Guadalajara a su lado, ¿no? Entonces cuando llegué a la secundaria que nos daban clase de cocina, pues yo ya sabía cocinar, ¿no? Así que sí, es una tradición en la familia Preciado, que era mi abuela, era de la familia Preciado, y era una gran tradición y todavía continúa siendo dentro de la familia Preciado una gran tradición en la cocina. Oiga, doctora, pero también por el lado de la familia de su padre, de Diego Rivera, también había una tradición culinaria. Mire usted, yo heredé de mi tía María Rivera, la hermana de mi padre, como 200 o más recetas de la cocina de mi abuela de parte de mi padre, de la cocina de Guanajuato. Y esta comida es una comida muy fina, de sabores muy finos, y en algunos, excepcionalmente hay platillos con chile. La mayor parte son platillos con almendra, con jitomate, con aceitunas, con especies, y algunos platillos son realmente de lo que ahora ya consideramos como la cocina mexicana. Sí, porque tenemos entendido que ahora en su programa, que acaba de iniciar en el Canal 22, no es exactamente sobre las recetas del libro de las fiestas de Frida y Diego, sino es de otro recetario, de su bisabuela. Exactamente, es el recetario de mi bisabuela Barrientos Rivera. Así es. Exactamente. Sí, porque pues como el libro está registrado, el de las fiestas de Frida, de ahí no tomamos ninguna receta. Pero aquí además para el programa. Sí, aquí lo interesante es que son recetas del siglo XVIII y XIX. Así es, sí. Así es, exactamente. Y se conservaron en la familia, se siguió guisando con esas recetas, y yo tuve la fortuna de heredarlas, y las puse en práctica, las empecé a cocinar ahora con motivo del programa, y han resultado exquisitas, ¿no? ¿Y se han podido conseguir todos los ingredientes? Sí, porque mire, era una comida muy basada en las importaciones que se hacían a México de España, ¿no? Como todavía éramos colonia, la cocina tenía muchísimos de los ingredientes que venían de España, y todo se conseguía aquí. Es aquello que llamaban los ultramarinos, doctor. Exactamente. Me acuerdo que las tiendas así se llamaban. Se venden ultramarinos, decían las tiendas, ¿no? Porque eran los vinos y todos los productos españoles. Doctora, ¿y qué opina de nuestra alimentación actual? Usted que está tan cerca de esto y con su programa y ve alrededor a la gente común, ¿qué opina de nuestra alimentación? Bueno, mire, yo creo que la alimentación actual es sumamente deficiente, ¿no? Todo lo que se está acostumbrando, esto de la comida rápida, me parece a mí que, no es una opinión, dijéramos, subjetiva, es una opinión objetiva. Los médicos dicen que está causando grandes daños a la población mexicana, que el problema de la obesidad se está convirtiendo en una epidemia, ¿no? Y que esto se debe a la cocina al tipo de comida que se está utilizando ahora, que son las hamburguesas, los tacos en la calle, ya no se comen verduras, en fin, todo ese tipo se come poca carne y poco pescado. En cambio, yo recuerdo en las casas antiguamente, por humildes que fueran, siempre habría lo que se llamaba el platillo principal, y siempre era un guisado de papas con carne, o de pescado, o de pollo, y con las salsas y con los chiles y todo eso, que eso es muy nutritivo, aunque la gente no lo sabe, pero nosotros sí sabemos que
el chile tiene una alta cantidad de vitaminas, ¿no? Y que la dieta de frijol, chile, calabaza es una dieta bastante completa, con un alimento complementario como puede ser los conejos o de que se cazan, o las liebres o los patos, que es fácil de adquirir en el campo, ¿no? Oiga, doctora, y usted ahora con este programa tiene grandes invitados. Algunos conocieron a su padre, pero otros han sido, bueno, compañeras artistas, intelectuales. ¿Qué nos puede platicar de sus invitados al programa? Pues mire, por ejemplo, Ofelia Medina, que estuvo invitada en el programa, y Adela Fernández, conocieron a Frida, y conocieron a mi papá. Bueno, Ofelia no creo que haya conocido a mi padre, pero Adela sí lo conoció, lo trató mucho, ¿no? Era muy pequeña, pero como siendo hija de Emilio Fernández, mi padre y Emilio Fernández cultivaron una amistad muy, muy, muy cercana, ¿no? Mi padre le encantaba ir a filmar las películas al Indio Fernández, y luego con el grupo con María Félix, con Dolores del Río, con Jorge Negrete, con Chema Dávila, con todos ellos, con los Riachi, se formó un grupo con Cantinflas, que era miembro de este grupo también. Pues era un grupo que estaba constantemente en casa de mi padre. Yo los conocí, tuve la suerte de conocerlos y tratarlos a todos ellos por esa razón. Oiga, pues que imagínese, o quiero imaginarme esa infancia, esa adolescencia que tuvo usted al lado de todos estos personajes, y simplemente el hecho de ser hija de Diego Rivera y de Guadalupe Marín, pues realmente qué importante, pero qué trabajo. ¿No le ha afectado de alguna manera también el decir, yo soy Guadalupe Rivera Marín, no necesariamente la hija de Diego? No, pues mire, me afectó durante toda mi primera juventud y bueno, en la adolescencia uno es bastante irresponsable, no sabe uno ni dónde vive, ¿no? Pero en la primera juventud sí me afectó bastante. Me costó muchísimo trabajo acostumbrarme a ser la hija de Diego Rivera, pero después lo superé porque yo estoy psicoanalizada, ¿no? Y con el psicoanálisis aprendí a superarlo. Y entonces ahora me siento muy orgullosa de ser hija de Diego Rivera, de Lupe Marín, y ser hijastra de Jorge Cuesta y de Frida Kahlo, pero ya lo tomo, como le diré a usted, como algo extra a mi propia vida, porque creo que yo ya realicé una vida muy propia, ¿no? Hice carrera hasta doctorado, hice otra carrera más, aunque no la terminé, estudié economía, luego estudié ciencias políticas también. En fin, toda mi vida ha sido una vida dedicada a conocer a mi país, y ahora estoy dedicada a la historia, sobre todo a la prehispánica, ¿no? Entonces, creo que todos esos intereses con los que he llenado la vida me han permitido tener mi propia vida ya. Yo me siento ahora muy contenta de ser como soy, ¿no? Y este programa pues vino a culminar también un aspecto de poder comunicar pues al público, a toda la gente, las tradiciones de mi propia familia, pero ya sin sentirme afectada. Así es, doctora. En una ocasión usted comentó que milita y sigue militando en el feminismo. ¿Cómo ve ahora el papel de la mujer en nuestro país? Ahora que usted también ha hecho escritos sobre la mujer prehispánica. Bueno, mire, yo también escribí sobre la mujer prehispánica, pero dentro del feminismo lo que logré, creo que es lo más importante, hice el primer programa de integración de la mujer al desarrollo en la Secretaría de Gobernación, cuando trabajé en el CONAPO, y esto me permitió estudiar a fondo cuál era la situación de la mujer, porque mi generación fuimos de las primeras mujeres que llegamos a las cámaras, al Poder Legislativo, fuimos de las primeras mujeres que entramos a la preparatoria y después a las universidades. En fin, abrimos brecha entre la gente joven. Yo recuerdo que una vez escandalicé cuando planteé la necesidad de que se legalizara el aborto delante del presidente López Portillo, ¿no? ¿Y por qué? Porque pertenezco a ese grupo de mujeres de avanzada. Y me siento, soy miembro de la Fundación Mexicana para la Planificación Familiar, junto con Ifigenia Martínez. Claro. Fuimos de las fundadoras de la fundación. Y últimamente
veo cómo la mujer se ha realizado y me da mucho gusto ver todo este cambio cultural que ha tenido la mujer en México, ¿no? Y el rescate que tenemos que hacer esas grandes mujeres como Frida Kahlo, como su madre, como Tina Modotti, como cuántas mujeres que fueron adelantadas a su época, podemos decirlo así. Ellas fueron las pioneras verdaderamente. Fue una playa de como podemos decirlo, ¿no? Fue una playa de mujeres que como producto del cambio de la mentalidad por la Revolución Mexicana fueron las verdaderamente las que rompieron toda la brecha para que después ya nosotras ya nos atreviéramos a ir a la preparatoria, ¿no? Doctora, ¿y nos puede platicar un poco sobre esta fundación, que es la Fundación Diego Rivera? ¿Cuál es el objetivo, cuál es la misión de la fundación, cuáles son las principales actividades que están realizando? Bueno, mire, me da mucho gusto que me pregunte sobre la fundación, se lo agradezco mucho, porque nos está costando muchísimo trabajo ponerla en marcha, ¿no? La fundación la creamos nada más mis dos hijos y yo, con el objeto de palear un poco toda esta campaña que hay en el mundo de mercadotecnia sobre Frida, ¿no? Así es. Yo me he encontrado en diversas ocasiones que me llegan a preguntar si mi papá fue discípulo de Frida, ¿no? Por favor. Entonces, mire, ahora las cosas están empezando a cambiar, quizá porque el año que entra se cumplen 50 años del fallecimiento de mi padre y se está tomando ya un nuevo impulso para recordar su memoria. Pero hubo unos años atrás en que la mercadotecnia que se ha desatado para exaltar a Frida, pues llegó a unos extremos verdaderamente aterradores, ¿no? Y entonces nosotros pensamos que la memoria de mi padre, claro, todo el mundo, mucha gente conoce quién es Diego Rivera, pero ¿qué hizo Diego Rivera? Así es. Estaba perdiendo en la memoria colectiva. Se mencionaba a Diego Rivera, pero ¿quién fue Diego Rivera? El esposo de Frida Kahlo, así se llegó a mencionar, ¿no? Y todavía se le menciona así. Entonces pensamos que era necesario crear la fundación para desarrollar actividades de retomar el nombre de mi padre. Y tuvimos un éxito enorme. En mayo realizamos un encuentro internacional de arte mural, y esto nos ha traído como consecuencia que en Francia se van a pintar unos murales en su homenaje, y que un grupo de pintores de todo el mundo, vamos a decir como 15 pintores de diferentes países del mundo, van a venir el año que entra a organizar un gran congreso para exaltar la memoria de Diego Rivera, además de todos los eventos que tenemos ya preparados, como son publicación de libros, conferencias, intercambio de conferencistas con otros países del mundo, en fin, toda una actividad que echamos a andar y que estamos teniendo mucho éxito, pero nos está costando muchísimo trabajo. Pues cuente con todo nuestro apoyo, por supuesto, y lo que podamos agregar ese granito de arena a este trabajo de la Fundación Diego Rivera desde Nuevo Laredo. Por supuesto, estamos a la mejor disposición a través de Estéreo 91, de Espacio Alternativo, y de mucha gente que en este rincón de nuestro país admiramos el muralismo y admiramos, por supuesto, a esa gran figura que fue y seguirá siendo Diego Rivera. Y yo quiero aprovechar la oportunidad para agradecer a la Secretaría de Educación Pública el apoyo que hemos recibido, porque nos han apoyado en todo lo que han podido, ¿no? Y Conaculta nos ha apoyado también, y yo también especialmente a mi amiga la pintora Marta Chapa, claro, que ha formado parte de esta cruzada. Pues, doctora, ha sido realmente un verdadero placer platicar con usted. Sabemos que tiene un compromiso en unos minutos más. No quisiéramos hacer que llegara tarde ese compromiso. No tengan cuidado, al revés. Ha sido un gran placer hablar con ustedes. Y espero que me cumpla lo de la invitación. Ya está, es un hecho. Nos ponemos de acuerdo y vamos a hacer todo lo posible para que esté aquí con nosotros, para hacer un evento en coordinación con la Fundación Diego Rivera. ¿Cómo no? Y seguir promoviendo el muralismo y estos grandes valores como ha sido Diego Rivera, y por supuesto también usted como una gran dama. Pues mire usted, le agradezco a Espacio Alternativo este apoyo y esta oportunidad que me han dado de llegar hasta Nuevo Laredo en una mañana aquí en la Ciudad de México bastante horrible.
Así es que me estoy saliendo un poco de lo horrible de la mañana. Pues ha sido un placer, muchísimas gracias y le mandamos a ustedes dos, por favor, un cariñoso abrazo. Tenido, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Hasta luego.